Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El eslabón perdido, el metabolismo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir con ustedes una realización. A veces uno trabaja mucho con algo y trabaja con ese algo y trabaja con ese algo y de momento tiene cosas que las tiene frente a las narices y no las ve. A mí también me pasa así a veces. Estoy trabajando con mi libro de diabetes, que sale pronto, que se llama Diabetes sin Problemas, y muy en contacto con toda la información de los descubrimientos, de los estudios clínicos que se han hecho sobre el control de la diabetes, que tiene todo que ver con el control de la obesidad. Y tiene todo que ver con el control de la obesidad porque el 85% de todos los diabéticos están sobrepeso o con obesidad. Así que la diabetes y la obesidad andan de mano en mano. Yo le diría que son un matrimonio, ¿no? Si diabetes y obesidad son un matrimonio. De hecho, se dice que la entrada directa a la diabetes es la obesidad. De hecho, cualquier diabético que logre controlar su obesidad va a controlar su diabetes también, porque es inevitable que las dos condiciones de salud están ligadas a una misma base, a una misma causa, ¿no? Entonces, quiero explicarles un poquitito en la pizarra algo que me he dado cuenta que yo le llamo el eslabón perdido, ¿no? El eslabón perdido es algo que deja que las cosas se unan, ¿no? Que no permite que las cosas se unan. Fíjense, vamos a hablar un momentito de tres temas. Y cómo esos tres temas han estado disrelacionados, o sea que no han estado relacionados y sin embargo tienen toda una relación. El primer tema es el tema de la nutrición. El tema de la nutrición es un tema de los alimentos, es un tema de seleccionar correctamente los alimentos. Por ejemplo, mis amigos nutricionistas, nutriólogos, especialistas en dieta, realmente están tratando, lo que ellos están tratando de hacer, ¿no? Están tratando de seleccionar adecuadamente los alimentos que producen salud. Eso es una buena meta. O sea que un nutricionista está siempre mirando cuál es la selección correcta, las proporciones correctas, cuánta proporción de grasa, cuánta proporción de proteína. Está buscando toda la ciencia que tiene, la está aplicando para ayudar a una persona a seleccionar adecuadamente los alimentos que le van a producir salud. Así que los nutricionistas eso es lo que están tratando de hacer y es una labor muy valiosa. Ahora, esto de la nutrición, como están trabajando con los alimentos podríamos decir que son como si fuera el combustible. Serían parecidos a la gasolina de un carro, ¿no? Así que el combustible del cuerpo humano son los alimentos. Si yo no alimento mi cuerpo, pues no tengo energía, y si no tengo energía, no hay vida, y si no hay vida, me voy a morir. Así que básicamente cuando estamos hablando de nutrición, estamos hablando de combustible. Y eso es lo que está tratando de manejar de forma adecuada científicamente el nutricionista. Ahora, en el otro extremo, tenemos el extremo del especialista en ejercicio. El especialista en ejercicio, que es el entrenador personal, el que nos impulsa a hacer ejercicio, a caminar, a movernos, pues está tratando también de mejorar la salud, porque él está tratando de que haya un ejercicio físico bien estructurado, que levante la fuerza y la salud de una persona. De hecho, por muchos años se ha dicho que el problema de la obesidad, pues es que están comiendo lo que no es. Ok, eso es el tema de la nutrición y es el tema del combustible. Otros han dicho, no, el problema es que no hacen suficiente ejercicio. Pues entonces lo que están hablando aquí en el ejercicio es de la utilización de la energía. De energía
que se produce con los alimentos. Esa energía que se produce se traduce a movimiento. O sea, las cosas vivas se mueven y las cosas muertas no se mueven. Esa es la característica principal de la vida, es el movimiento. Yo estoy tan vivo como me pueda mover. Si no me puedo mover, pues estoy muerto. Entonces, cuando estamos hablando de nutrición, estamos hablando del combustible, de la gasolina. Cuando estamos hablando de ejercicio, estamos hablando de la utilización de la energía que se produjo a partir de los alimentos. Por lo tanto, estamos hablando del movimiento, que es lo que nos da vida. Ahora, hay un eslabón perdido. El eslabón perdido es el metabolismo. Es lo que yo hago. El metabolismo no es ni nutrición ni es ejercicio. Tiene que ver con ambos, pero no es eso. El propósito de un consultor en nutrición es los alimentos. El propósito de que es el combustible. El propósito de un consultor en ejercicio es utilizar la energía que se produce o que tiene el cuerpo para hacer un ejercicio que produzca más salud todavía. Ahora, el propósito de un consultor en metabolismo es distinto, es mejorar la eficiencia de la conversión de alimentos. ¿Para qué? Para que ahora haya mucha más energía. El metabolismo se le llama a todo lo que el cuerpo hace para producir energía. Y esa energía es la que nos da vida. Así que el metabolismo sería equivalente al motor. Así que nosotros decimos, yo tengo un carro, le pongo gasolina, que serían los alimentos para el cuerpo, para que esa gasolina me cree energía en el motor, para que ese motor con esa energía me dé movimiento. Entonces, el eslabón perdido ha sido este. Cuando hablamos del metabolismo en MetabolismoTV o en el libro Poder del Metabolismo, de lo que estamos hablando es del eslabón perdido. Los nutricionistas están en lo correcto, están haciendo lo correcto porque están ayudando a las personas a seleccionar correctamente sus alimentos en las proporciones correctas. Los especialistas en ejercicio están haciendo lo correcto y nosotros los complementamos. Los complementamos porque si un nutricionista sabe más sobre el metabolismo, va a poder seleccionar todavía mejor para que la persona tenga más energía y más salud. Si una persona que es consultora en ejercicio sabe más sobre el metabolismo, pues va a poder dirigir a esa persona correctamente para que la persona venga con más energía para que entonces pueda hacer mejor ejercicio. Y con esto, pues se los comunico porque la verdad siempre triunfa.